Bueno, pues comenzamos ya el último bloque de este segundo curso y vamos a pasar a la mesa de gestión clínica. Yo creo que también es un ámbito importante como profesionales un poco a tener conocimientos de gestión, que hay veces que durante la residencia es un aspecto que no cuidamos demasiado con nuestros residentes. Para ello, primero vamos a contar con la doctora Lola Fernández de la Fuente Bursón, que aparte de ser reumatóloga, aparte de, como dijo antes, estar preparando su tesis, aparte de formar parte de la unidad de investigación de su clínica, trabaja exclusivamente en la privada, en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, de Sevilla, y yo creo que es un exponente importante de cómo, estando en la privada, podemos también seguir teniendo un buen nivel profesional. Así que cuando quieras, Lola. Ay, Dios mío. Muchas gracias, por Dios. Qué presentación más fabulosa. La verdad es que os doy muchas las gracias al comité organizador, a David, a Juan, por la oportunidad de participar y transmitir mi experiencia en la privada. Yo no soy ejemplo de nadie, creo, pero creo que puedo ayudar a muchas personas a decidir su camino con la ponencia de hoy. Entonces, quería también comentaros mis conflictos de interés, que son todos estos, pero ninguno relacionados con las charlas, y avisaros de que he empleado herramientas de inteligencia artificial para el desarrollo de la ponencia. Quería lanzaros esta primera pregunta, que me gustaría que ahora os van a proyectar un código. Lo escaneéis, por favor. En casa tenéis una pestañita en el lateral donde las preguntas del chat que pone sondeos. Pues ahí os sale la pregunta. Por favor, respondedla, todos los que podáis. Y es por saber cuáles son vuestras mayores preocupaciones cuando consideráis trabajar en la medicina privada. Compatibilizarlo con la actividad pública, es asuntos financieros, es más bien la baja retribución que se habla de las aseguradoras, teméis las condiciones que os puedan poner los grandes grupos hospitalarios o que os falten pacientes a consulta. Solo una, la que más os preocupa. Seguramente os preocupan todas. Podéis pensarla y cambiar de opinión, ¿eh? Bueno. Vamos a esperar un poquito más por si hay algún rezagado. Desde casa, si no lo habéis hecho, os lo recuerdo, la pestañita en el chat. Bueno. De momento, a la espera de más votos, parece que lo que más os preocupa es la retribución de las aseguradoras, seguido de la compatibilización con la pública. Vale. Lo dejamos por aquí por el momento. Una vez que ya hemos hecho este tanteo, que quería yo conocer un poco en qué situación nos encontramos, ¿no?, aquí en este público, pues con el objetivo de aclarar estas cuestiones he estructurado mi ponencia en esta agenda. Primero os hablaré sobre el estado de la privada a día de hoy, luego sobre las diferentes salidas laborales que tenemos en la privada y después pasaremos a ciertas gestiones si queréis iniciar este camino. Último, daré unos consejos sobre cómo negociar con las aseguradoras. Bueno, pues arrancamos. La sanidad privada a día de hoy ocupa casi un tercio del gasto sanitario español. El crecimiento es exponencial. En la época de COVID creció casi un 10% y se prevé que llegue a un 22% en el año 2030. El modelo de comportamiento de la actividad asistencial en la privada cada día se parece más al de la pública. De hecho, los tiempos de consulta suelen oscilar entre 17 y 20 minutos, que muchas veces es lo que podemos encontrar. Depende del sitio y la consulta, ¿vale? Pero creo que puede ser un promedio bastante similar en la pública. Además, tenemos varios mitos, y algunos con más sustento y otros menos, sobre la sanidad privada que quería analizar con vosotros. ¿Verdad o mito? Los pacientes de la medicina privada son más exigentes y más demandantes que los del sistema público. Eso es una impresión que muchas veces podemos tener, que a lo mejor nos da más miedo porque son más exigentes, porque si se comportan como clientes. Bueno, esto no es verdad.
Hay además una gran satisfacción por parte de los pacientes en la sanidad privada que alcanza a más del 90%. Esto lo hemos atestiguado en esta encuesta que estamos realizando ahora mismo. Estos son datos en primicia exclusiva, que los cogí ayer, de una encuesta online que estamos haciendo en el grupo de trabajo SERPA, que es el grupo que tenemos de privada dentro de la SER, que cualquiera que esté interesado os animo a colaborar, sobre las expectativas que tiene el paciente en la privada, y se hace online y con encuestas también en persona en las consultas. De momento hemos recopilado más de 1.400 respuestas de pacientes y, como podéis ver, un grandísimo porcentaje tiene una satisfacción excelente con la atención, por lo cual no son más exigentes, son igual o incluso más agradecidos a veces. ¿Verdad o mito? Los médicos de la privada son sobre todo gente joven que todavía no tiene un contrato y lo que hace es ponerse en la privada y hasta que le salga algo y ya se quita. Bueno, pues el perfil, la anatomía del médico reumatólogo privado, por lo menos por los datos que tenemos hasta ahora, es un varón de en torno a unos 49 años de edad que tiene una dilatada experiencia y que dedica un promedio de 17 horas en semana a la privada. Sí que es verdad que aquí la horquilla varía ampliamente, porque claro, en la privada hay muchas circunstancias, hay gente que compatibiliza, mixta, pública o solo exclusiva. Entonces, podemos encontrar gente que dedica simplemente una tarde, unas 5 horas en semana, y gente que dedica 42. El grueso de la reumatología privada en España, casi el 50% de los reumatólogos que se dedican a privada están en primer lugar en Cataluña, después en Madrid y finalmente en Andalucía, con alguna participación también de Comunidad Valenciana y Galicia. Entonces, bueno, de momento no creo que sean los más jóvenes los que más estén en la privada. En cuanto al tipo de actividad que se desarrolla, un 38% de los reumatólogos de nuestra sociedad ejercen actividad privada. Un 25% de estos, de este 38%, 25% equivale a los que hacen actividad mixta y un 13% a los que hacen actividad privada en exclusiva. Es curioso que los que ejercen actividad privada en exclusiva se reparten a partes iguales entre consulta privada propia y grandes clínicas hospitalarias. Sin embargo, cuando el reumatólogo compatibiliza con la pública, generalmente, en la mayor parte de los casos, tiene más un consultorio propio, por los datos que tenemos hasta ahora, ¿eh? Y también quería puntualizar que aproximadamente un 30% de reumatólogos en privada dedica tareas de formación y un 50% aproximadamente desarrolla actividad investigadora, que eso es algo que parece que no existe en la privada. Pues sí existe y mucho, como podéis ver. Además, la gran parte de los reumatólogos están satisfechos con su actividad en la privada y la mayoría no tienen ganas de abandonarlo, pese a los inconvenientes. Sobre todo lo que les compensa más y lo que más describen es por la autonomía en las decisiones y en la gestión del tiempo personal. ¿Verdad o mito? En la privada solo se ven osteoporosis y fibromialgia. Bueno, abrimos melón. También tenemos otro trabajo del grupo SERPA, que os vamos a llevar a EULAR de este año, en donde hemos hecho un seguimiento prospectivo durante un mes de consultas. Han participado 21 reumatólogos de 16 centros diferentes de toda España y se han ido recogiendo los diferentes diagnósticos que se hacían en consulta. Hablamos de diagnósticos y no pacientes porque en un paciente, nuestros pacientes pueden tener varios diagnósticos a la vez. Entonces se han recopilado más de 5.000 diagnósticos en ese mes y, como podéis ver, el podio se lo llevan cuando agrupamos todas, cuando agrupamos todo tipo de enfermedades inflamatorias y autoinmunes, ocupan el podio del primer lugar de consultas y diagnósticos elaborados, seguidos por la osteoporosis y después la artrosis. Como veis, la fibromialgia, es que no sé si esto señala aquí, es un 6% los síndromes de sensibilización central, ¿vale? Un falso mito, que no creáis que os vais a aburrir en la privada, si es que alguno lo piensa. Salidas laborales. Ahora que hemos aclarado un poco la situación, ¿qué opciones tengo? Bueno, primero hablaré sobre las ventajas e inconvenientes de desarrollar la actividad en la privada. Las ventajas son evidentes en cuanto a la autonomía, para todo lo bueno que conlleva, ¿no? Tú eres libre de tomar tu decisión de atender al paciente como tú consideres oportuno
Y después te permite una flexibilidad muy amplia en tus horarios de compatibilización con tu vida personal, en formación. No tienes que pedir explicaciones a nadie para tus vacaciones, para ir a congresos, ir a cursos. En ese sentido, sí que es verdad que obviamente pues, tienes que organizarte porque si no trabajas no cobras, ¿no? Como autónomo que eres. Entonces no puedes dejar todo de lado, pero sí que tú te marcas tus límites, tu destino, ¿no? Y luego los ingresos pueden ser potencialmente más altos, aunque no siempre es así, pero hay un potencial de incremento de salario. La estabilidad la he puesto entrecomillada porque es verdad que se piensa que la pública es la que te da la estabilidad, sin embargo, en la realidad nos encontramos que es muy escasos los contratos indefinidos o los puestos fijos y que al final pues, uno va oscilando en contratos de 3 semanas, 3 meses, bajas maternales, ahora en este pueblo, ahora en esta ciudad. Y bueno, a lo mejor a los 50 años sigues opositando. Entonces, en la privada, muy mal lo tienes que hacer para que te echen, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más estable. Lo que no es estable es el ingreso, ¿no? No sabes cuánto te vas a ingresar, pero en cuanto a estabilidad vital, pues sí, es superior. Y bueno, el acceso a técnicas innovadoras a veces es más rápido en la privada, no siempre tampoco, depende del centro. Desventajas, las gestiones administrativas a veces nos superan, sobre todo como médicos, son un quebradero de cabeza que a veces te pueden quitar actividad asistencial de lado y además pueden contribuir al desgaste, ¿no? Al burnout que tanto se habla. Las cuestiones financieras a los médicos se nos dan fatal entonces te tienes que meter en declaraciones de renta mucho más complejas, IVA, IRPF, que si cuánto invierto en consulta, que si me monto yo consulta privada, porcentaje. Entonces eso se complica, la verdad, da dolores de cabeza. La cartera de pacientes la tienes que asegurar, en la pública te vienen los pacientes solos, en la privada te los tienes que trabajar. Y después los recursos pueden ser limitados en ciertos pacientes según qué cobertura de salud tengan, sobre todo para terapias avanzadas, ¿no? Terapias biológicas, por ejemplo. Y después, por último, la competencia, aunque yo no la daría como tal porque, por lo menos en mi experiencia, no encuentro podríamos ponerlo también como un falso mito, pero bueno, son negocios, diferentes hospitales, puede haber cierta competencia entre unos y otros. Sí que es verdad que en la mayoría de los casos el ambiente es bastante positivo y todo el mundo contribuye, se deriva. No es una carga, la gente está muy proclive a contribuir unos con otros, por lo menos en mi experiencia. Opciones, pues tenemos hospitales y clínicas privadas grandes, consulta propia, tu consulta, tus normas, ¿no? Unidades de investigación privadas son más atípicas, más raras de encontrar, pero también existen. Universidades privadas, si os queréis dedicar a la docencia, por supuesto requiere tener tesis y experiencia docente, no es como otra gente piensa que no, la universidad privada, pues como es privada, contratan al que le parece, no, también hay que cumplir unos estándares. Y consultoría médica, que esto es algo que no se menciona mucho, pero también se puede dedicar uno a MSL o a algún otro tipo de asesorías, ¿no? Me voy a centrar en las principales, ¿no? en las que más frecuentemente nos ocupan. La consulta propia te ofrece esa autonomía total, pero es verdad que no tiene tanto soporte logístico si quieres pues, consultar con otro especialista o tienes un paciente más complejo. Tiene unos costos económicos, administrativos, personales muy elevados, sobre todo al inicio, pero también en el mantenimiento es más complejo y puede llegar a ser variable, sobre todo también el ingreso. Entonces, es verdad que en ese sentido, pues ahí es donde hablamos más de la estabilidad en la privada, no sabes lo que te va a llegar cada mes, ¿no? Y luego, una dificultad más alta para captar y mantener a esos pacientes. Tienes que elaborar a veces una estrategia de mercado, ¿no? En las policlínicas, digamos que es un punto intermedio, donde hay autonomía y soporte intermedio, requiere una inversión más moderada, porque normalmente lo que es un conjunto de médicos que montan una clínica conjuntamente, y bueno, la dificultad es más moderada en cuanto a captar pacientes, porque entre unos y otros los esfuerzos suman. En un hospital privado tienes menos autonomía, también depende de las condiciones que tengas, pero hay veces que no te queda otra que plegarte, ¿no? a ciertos designios que tengan allí o normativas. Tienen un excelente soporte, en cambio, y tienen acceso a tecnologías más avanzadas en las que podemos usar, pudiendo dar un trato quizás más integral en este sentido al paciente. Requiere muy escasa inversión
tanto económica como personal, y la cartera de pacientes, entre comillas, está garantizada. El marketing lo pone el propio hospital. Sí que es verdad que en la consulta propia el paciente directamente te escoge a ti como clínico. En un hospital privado, pues el paciente acude al hospital y ¿qué reumatólogo hay? El primero que tenga cita, pues eso. Entonces, en ese sentido, no siempre el paciente te está escogiendo a ti. Que bueno, también pues cada uno tiene que ver lo que quiere. Áreas de oportunidad de crecimiento que considero que he detectado por si alguien tiene un interés especial en la privada. La telemedicina, que ya se habló ayer, está en auge, se adapta sobre todo a cierto perfil de pacientes que buscan una mayor comodidad o, por ejemplo, gente joven que a lo mejor por el tema del trabajo no puede compatibilizar para una pequeña recogida de resultados, una revisión rutinaria que no requiera un paciente que esté estable, controlado, pues se pueden beneficiar. E incluso en algunos casos pacientes mayores que tengan dificultad de desplazamiento porque vivan en un sitio alejado, o segundas opiniones a veces, que incluso desde otra ciudad se pueden hacer. Las tecnologías de diagnóstico avanzado, medicina de precisión, biomarcadores, estudios genéticos, también es un campo que está creciendo en privada. Los tratamientos innovadores, sobre todo en los ensayos clínicos, también se está creciendo, sobre todo ahora en tratamientos de lupus se está evolucionando mucho, en enfermedades autoinmunes en general, en síndrome de Sjögren también. Y para enfermedades degenerativas, la medicina regenerativa cada vez está cobrando más valor, ¿no? Esto en privada está creciendo también muchísimo. Reumatología pediátrica, hay gran demanda y muy poca oferta. Si os interesa la reuma pediátrica es un campo a trabajar, ¿eh? Y por último, la medicina deportiva del bienestar. Cada vez nos preocupamos más en prevenir y en tratar precozmente y cada vez hay más población que está interesada en mantener la salud y no en cuidarla cuando ya está deteriorada. Entonces es otro campo de crecimiento. Bueno, y con todo esto que os he comentado, invita a una reflexión personal profunda en la que uno tiene que balancear qué riesgos está dispuesto a asumir, qué responsabilidades quiere sostener, cuáles son los inconvenientes y las ventajas que encuentra en cada una de las alternativas de la privada, cuáles le rentan, cuáles le compensan y cuáles no, y qué estilo personal y qué estilo de vida busca, qué metas a conseguir a nivel profesional, qué perfil de persona queréis marcaros y así podréis definir cuál de estas estrategias pues, os va mejor. En cuanto a las gestiones, una vez que tenemos todo, decimos, bueno, vale, me ha gustado, pues me lo voy a pensar, ¿qué tengo que hacer si quiero comenzar? Pues lo primero, burocracia. Tenéis que decidir si queréis daros de alta como autónomo o como mutualista. Cada uno tiene sus pros y sus contras, no es el objetivo de la charla, podemos hablarlo si queréis luego. Después, un seguro de responsabilidad civil hay que adaptarlo a la nueva actividad que vais a desarrollar. Lo mismo no os cubre el que tenéis actualmente, ¿vale? Y finalmente, buscar un contrato, bien con un hospital o clínica, si es que es vuestro interés, o bien con las aseguradoras que os interese trabajar. Después, temas de finanzas. Hay que planificar gastos, tenéis que ver cuántos gastos os va a suponer y cuánto ingreso esperáis tener con el desarrollo de vuestra actividad profesional. Entonces, con todo eso, pues tenéis que haceros cuentas a ver si de verdad os merece la pena, sobre todo si estáis en la pública, a ver si os merece la pena dar el salto o no, porque hay veces que, como no le dediques cierto número de horas o veas cierto número de pacientes, no os va a salir a cuenta. Y después, pues un seguro médico es interesante, sobre todo porque hay algunos específicos, ya que hablamos de gente joven, que cubren bajas maternales. Entonces, en determinado momento, pues podría interesar sacar uno de estos seguros. Y después, pues nada, recursos médicos, plataformas de historia clínica que os puede poner el hospital o bien las tenéis que contratar por vuestra cuenta si montáis una consulta privada, recetas físicas para los pacientes que no manejan el ordenador y soporte electrónico, que también ayudan bastante, materiales médicos, evidentemente, todo lo que necesitéis si vais a infiltrar, si necesitáis una ecografía y la queréis adquirir, o un capilaroscopio, o cualquier otra cosa que busquéis desarrollar en vuestra consulta. Y por último, planificar bien la agenda, esto es muy importante. En la privada muchas veces el mayor problema es que, ahora le llaman blurring, ¿no?, en inglés, que no puedes marcar bien los límites de cuándo termina tu jornada, te lo llevas mucho más a casa
que cuando tienes tu jornada en la pública, ¿no? Entonces, tienes que dejarte una agenda descongestionada para imprevistos, para pacientes que vengan fuera de cita, que necesiten ser atendidos y sobre todo para poder conciliar con vuestra vida personal y no sobrecargaros de trabajo, porque después pasa que como eres autónomo, lo que no trabajas no cobras y entonces incitas a trabajar y a trabajar y a trabajar. Como después no tienes bajas, ¿no? Pues entonces es difícil a veces ponerse y pararse. Y esto es algo que hay que tener en cuenta, sobre todo ahora que ya hablamos tanto de la salud mental, ¿no? Y por último, algunos consejos prácticos para negociar tarifas. Lo primero, balance de lo que hemos hablado antes. ¿Cuánto ingresas, cuánto gastas? Para saber en qué situación estás y qué es lo que pretendes obtener. Después hay que investigar las tarifas vigentes a día de hoy en el mercado. Podéis hablar con vuestros colegas de mayor confianza o si los conseguís por otro lado, estupendo, pero generalmente no hay tanta transparencia con esto, ¿eh? Aunque se está intentando ahora, pues sería interesante investigar cuál es el punto de partida para no pedir una cosa que no tenga sentido. Luego, resaltar tu valor, ver qué es lo que tú estás aportando diferencial, qué experiencia tienes, qué especialización tienes, cuáles son tus campos de mayor conocimiento y fortaleza. Y después negociar con firmeza, pero con cierta flexibilidad. No se puede ir en términos absolutos, porque por algo es una negociación, ¿no? Y es verdad que cuando habléis de tarifas, etcétera, no os cequéis con una cifra, porque además no se permite, sino plantearos hasta dónde estáis dispuestos a llegar y si no estáis conformes, pues directamente transmitís, miren, yo no estoy conforme con esto, con estas condiciones yo no voy a firmar, si me las mejoran, pues ya lo veo. Pero no digáis, pues yo quiero tanto por consulta. Eso a día de hoy no es legal, ¿vale? No podéis poner un baremo fijo. Y luego, no olvidaros de planificar en el contrato una revisión periódica de las condiciones, que no sea firmado y para los restos, porque cada año va a subir el IPC. Y si no lo renováis anualmente, vais a ir perdiendo poder adquisitivo año a año, que es lo que nos ha pasado a todos los médicos en la privada. Así que, bueno, a partir de ahora hay que aprender las lecciones. No estáis solos. En la privada, aunque seamos más independientes, no estáis solos. Salvo que uno quiera, tiene muchos recursos. Os animo a apoyaros de vuestros colegas de profesión. Si queréis apuntaros a grupos de trabajo que en nuestra sociedad tenemos. Afiliaros a asociaciones de defensa de los médicos en la privada, como Unipromel o ATA. Y utilizar los recursos que os dan los colegios, sobre todo a nivel de asesoría legal y jurídica, los seguros de médicos y todo esto, ¿vale? No estéis solo, emplead los recursos, informaros y empleadlos. Es muy importante, antes de empezar, asesoraros adecuadamente, sobre todo a nivel fiscal, para no cometer errores, que muchas veces uno empieza como gallina sin cabeza, sin saber qué está haciendo y se da cuenta después, cuando tienes que hacer la declaración de la renta, la de cosas que has hecho mal y a ver si no te dan un disgusto, ¿vale? Y por último, mis conclusiones. Existen multitud de salidas laborales. Tenéis que informaros, comparar, podéis sorprenderos, escoger la que más se adapta a vuestras expectativas de vida, a vuestro estilo personal, a vuestro proyecto. Existe una importante curva de aprendizaje al inicio, que es verdad que se hace tediosa. El tema fiscal, como os digo, es más complicado. Asesoraos y perseverad. Si creéis que es vuestro camino, perseverad porque después va rodado. Para mí es muy gratificante. Defiende vuestros intereses, defenderlos, negociar, apoyaros en la gente. No estáis solos y mientras más seamos conscientes de eso y más nos unamos todos, más fuerza vamos a tener en esto. Gestionar los esfuerzos con eficiencia. Hay que perseguir las metas profesionales, pero también no dejar de lado la calidad de vida. Y que, bueno, el emprendimiento nunca es sencillo, ¿no? Pero podéis ver que la privada es una opción perfectamente viable y que permiten tanto un desarrollo profesional como una gratificación humana es muy importante. Yo estoy muy satisfecha de haber tomado esta decisión porque siento que estoy pudiendo marcar mi estilo propio y lo que yo quiero conseguir en mis consultas y además siento que le dedico y hago con el paciente lo que considero más oportuno en cada caso, por lo menos en la mayor parte de los casos intento dar lo mejor de mí, a veces puedo no acertar, pero lo intento hacer y creo que eso es lo que más valoran. En la privada quizás lo más diferencial y lo que más evalúan los pacientes es ese trato más personalizado, entonces dedicarles tiempo, que es lo que van buscando
cuando no lo tienen en la pública muchas veces, ¿no? Porque está tan saturada que van buscando esa cercanía, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí podéis marcar vuestros destinos y vuestro impacto sobre la vida del paciente también. En privada es más sencillo a veces que, no quiero decir que no se pueda hacer de otras maneras, ¿eh? Pero, bueno, yo estoy defendiendo aquí la privada, así que os lo voy a hacer. Así que, bueno, os paso otra vez la pregunta, podéis responderla otra vez desde el mismo enlace que han puesto, a ver si ahora mismo os preocupan las mismas cosas o no, cómo se han movido esas mentes. Si es lo mismo, pues es lo mismo, ¿eh? Pero quiero saber qué comportamiento ha sucedido por ahí. Bueno, a ver si subimos un poquito de participación. Desde casa, no olvidéis, en la pestañita del chat en sondeos, por favor. Bueno, parece que ahora os preocupan más las retribuciones de la aseguradora que compatibilizar, ¿no? Bueno, pues esto es todo. ¿Podéis proyectar, por favor, las diapositivas otra vez? Bueno, este es mi centro y este es mi equipo, con nuestro coordinador, este es nuestro equipo de investigación, nuestro coordinador, nuestras enfermeras y el equipo médico. Así que nada, a lo que queráis estoy dispuesta a debatir en el turno de preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver, aquí hay dos preguntas de anónimos. Hay una primera para Lola. Dice, ¿problema de cobertura de ciertos fármacos en la privada? ¿Se me oye bien? Abre. Sí lo hay. De hecho, di un apunte en la charla, concretamente con las aseguradoras que no tienen funcionariado, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay aseguradoras como Adela, DKV o Asisa que tienen convenios con los funcionarios, ¿no? Con Muface, IFA, Mujeju. Entonces ahí sí se pueden poner todo tipo de tratamientos sin restricciones, ¿no? Los biológicos, todo lo que sea necesario, el paciente lo recibe. Sí que los que son pólizas privadas, hasta ahora no hay cobertura, salvo en casos muy puntuales, por ejemplo, en hospitalización, en tratamientos intravenosos, algunos sí. Pues, por ejemplo, se ponen más rituximab, ciclofosfamida, son más fáciles de prescribir y justificar, zoledrónico, pero biológicos normales, quiero decir, subcutáneos, para que el paciente se lo lleve a casa, todo eso no. Y es una cosa que estamos luchando y que por eso os digo que la unión hace la fuerza y que tenemos que estar todos en esto, porque es que el principal objetivo es que el paciente tenga todos los derechos sanitarios asegurados. Lo que no puede ser es que uno compre una póliza de seguro y que pues, no tenga ese recurso. Por lo menos debería instaurarse algún tipo de, no sé, un copago o unas prestaciones, no sé, valorar. También es verdad que se están ofreciendo unas pólizas a veces tan bajas que es que es imposible que eso cubra ninguna salud de calidad, que eso es algo que también tenemos que hacer ver a los pacientes en consulta, que con 12 euros o 30 euros en el mes, ¿qué salud vas a tener? Si es que llenas una bolsa del carro de la compra y son 50 euros. Que hay que ser consciente de que se está exigiendo con los recursos que se ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es una de las pegas más principales que tenemos, eso por supuesto. Sí, efectivamente. Yo en mi experiencia, yo tengo consulta privada desde el año 84, y entonces los tipos de enfermos que se ven son privado, que ese para los biológicos, lógicamente, pues cuando tienes que remitirlo al hospital de referencia. Yo a los chicos los tengo engañados y me aceptan todo. Y luego tienes las compañías tienen dos tipos de póliza, la privada, que no financia farmacia. Y los de Muface, Mujeju, IFAS, eso sí, no hay problema. Es más, yo particularmente estoy muy a gusto porque no tengo ningún biosimilar, no me los cambian. Sí, Permiten pero todos... eso están viendo a ver si lo cambian ahora también. Todos no lo permiten, ningún biosimilar.
Muchas gracias a todos por la mesa. Muy interesante. Lola, mi pregunta va para ti. Cuando a uno se le ofrece privada, que yo creo que a todos se nos ha ofrecido privada, algunos hemos dicho que sí, están encantados, otros han dicho que sí y están desencantados y otros hemos dicho que no. Para mí, cuando yo tenía que decidirme entre privada y pública en un momento de mi vida, lo que más me echaba para atrás era que iba a perder esa oportunidad de investigación, esa oportunidad de ir a los congresos, a los simposios, ¿no? O sea, porque habitualmente en el hospital público pues cuentas con ayudas, con becas también que te proponen las farmacéuticas, etcétera. Es mucho más fácil, por así decirlo. Entonces, eso a mí me daba pena que iba a perder esa opción, ese fácil acceso, por así decirlo, a toda la formación que hay, ¿no? Europea, americana, mundial, nuestra, española también. ¿Realmente cómo se gestiona eso? ¿Realmente tienes acceso a todas esas oportunidades? Gracias por la pregunta. Pues a ver, es cierto que todo depende de cómo tú te lo plantees, porque puedes simplemente ir a tu consulta, no comerte mucho la cabeza, por ejemplo, si lo haces combinado con la pública, y ya está, irte a casa y no formar vínculo con nadie, o puedes intentar hacer una medicina un poco más allá, implicarte más, trabajar también con los laboratorios, venir a los congresos y los cursos de la SER, y eso te va estableciendo también cauces, vínculos, todo eso. Yo creo que me vais conociendo y vengo a muchas cosas, y estoy, ¿verdad? Entonces, sí, siempre coincidimos en las mismas. El caso es que, bueno, en algunas cosas sí te cuesta a veces, porque es verdad que la industria no te visita tanto, cosa que no está justificada, porque realmente se hacen muchas cosas, ya os digo, los funcionarios los llevamos nosotros, entonces los biológicos se ponen. Y muchos de los que están en la pública, a veces por eso, porque los derivamos ya con el trabajo previo hecho. O sea que, por ejemplo, yo también, como estoy en ensayos clínicos, por ahí quizás tengo también ese otro recurso para estos pacientes y me conozco un poquito más y tengo más soporte de la industria por ese motivo. Todo depende de cómo uno se lo organice. En algunos momentos, por ejemplo, como he comentado antes, lo de la tesis sí es más difícil, por ejemplo, radicalmente más complicado. Pero en otras cosas, como ir a los congresos, a lo mejor para un americano sí, pero es que se te cuesta también en la pública. Es que, ¿sabes? Pero para otras cosas, buscándolo y teniendo buenas relaciones, que la verdad es que la mayor parte de veces tienen ganas de ayudar, pues te ayudan, ¿sabes? Claro, depende de cada caso. Yo ahora que no estoy en la pública, me jubilé en el 21 del hospital, bueno, pues con los funcionarios sigo teniendo mucha terapia biológica y los del laboratorio, ya te conocen, van a mi consulta, a mi clínica, yo sigo, les pido y de momento me siguen Vamos, dando. hay veces que no Claro, te el día visitan que porque no te necesito. ubican, ¿eh? Porque no saben quién está dónde y qué día. Y una vez que saben dónde va a encontrarte, ya van y te visitan. O sea que también depende. Y por cierto, quería hacer un apunte. Enhorabuena, chicas. Pedazo de trabajo, ¿eh? Tiene un montón de méritos, lo habéis currado. Yo quería comentar una cosita antes de en lo que comentabas de negociar revisión de tarifas. Sí. Repito, yo llevo 40 años en una consulta privada, llevo con las compañías, precisamente ahora Unipromer, esa asociación ¿Y que... tú me vas a preguntar a mí entonces? No, Ah, qué interesante. A ver. está defendiendo, en 30 años no han modificado apenas las tarifas. Es que es fuerte eso. Así que, de negociación, anoche nos comentaba particularmente Marcos Paulino que han tenido reuniones con Caixa, que es la que tiene ahora Deslas, esto, lo otro, y dicen que andan ahí. Como tienen la sartén por el mango. ¿Algún margen hay? Algún margen hay de maniobra, algo sobre todo particular. formando grupos. Algo, sí, la cuestión, lo que están moviendo Aisladamente, ahora, y es lo que hacen, el dividiendo. unirse y se conseguirá algo, pero de momento no hay esa unión. No, está complicado. Pero por lo menos revisión anual. Para los nuevos contratos, los que vengan de atrás, no sé. Hay márgenes, ¿no? Cada situación es un mundo. También se puede negociar con las condiciones con el centro donde estés, no solo con la aseguradora, que eso sí que hay también más, obviamente ofreciendo, ¿no? El valor añadido que hablábamos. Tienes algo nuevo que ofrecer para algo diferente, algo
pues siempre va a tener más peso en una negociación. En fin, yo no tengo la batuta de la verdad. Si la tuviera no estaría aquí probablemente, estaría en otros sitios intentando hacer que le pongan biológicos a lo de las aseguradoras, por ejemplo. Pero bueno, en fin. Bueno, pues para no robar, muchas gracias a las tres ponentes y nada, pasamos a la última mesa ya.